de YouTube, de Facebook, a todos ustedes. Bueno, esperando que todos estén bien, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los que alcanzo a ver acá, mi hermanita Denicia, Marlene, hermana Ligia, Jocelyn, Karina. El Señor sea bendiciéndolas rica y abundantemente. Pues son las personas que alcanzo a ver, porque pues en los demás medios pues no alcanzo a ver las personas que están. Pero bueno, gracias a Dios porque vi la semana pasada 160 personas conectadas en la clase. Bueno, gracias a Dios por todas las personas que uno, aunque no los alcanza a conocer a todos y los que están acá directo en la sala, los que nos ven en diferido, pues bueno, uno no alcanza. Pero bueno, también las personas de los demás países donde nos ven, que hoy como les decía, desde acá, desde Bogotá, un poquito de frío, está lloviendo. Hoy tocó la chaqueta más gruesa, bien abrigados por todas partes. Y bueno, pues gracias a Dios por todas las cosas, porque Él es el dueño de todo, Él es el dueño del clima, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de todo lo que nosotros estamos haciendo cada día. Bueno, hoy en este momento, bueno, vamos a empezar a compartir nuestra clase, vamos a compartirla en los diferentes grupos que tenemos. Como les decía mi esposa ahora hace un momento, pues nuestra iglesia tiene los cursos virtuales. Tenemos pues diferentes eh, cursos que podemos hacer para, pues primeramente para ayudarle a las personas a comprender más la palabra de Dios, la Biblia, para que las personas podamos aprender, no, como les he dicho varias veces, no que nosotros estamos acá enseñando, somos los que más sabemos, somos los más duchos en la Biblia, no, siempre cuando uno se para aquí a enseñar, quiere decir que somos los más necesitados, o sea, nosotros necesitamos más de Dios que aún usted que se para allá a escuchar la enseñanza o a ver la enseñanza. Entonces, no porque nosotros estemos enseñando es que sabemos mucho, no, al contrario, nosotros somos más necesitados, pero también necesitamos de sus oraciones, que nos apoyen en oración. Y bueno, sabemos también que el Señor viene pronto, ¿no? Eh, Uno podría decir, no, es que eso me lo han dicho desde cuando yo empecé en la iglesia, que el Señor viene pronto, que no hay que, ya han pasado tantos años, han pasado 10, 20, 30 años, llevo 50 años en la iglesia y siempre me han dicho lo mismo y no ha llegado. Entonces las personas comienzan a ver la venida del Señor, a ponerla por tardanza y eso es grave que nosotros pongamos la venida del Señor por tardanza, porque nunca debemos nosotros menospreciar, porque el Señor dijo que no sabíamos ni la hora, ni la fecha, ni el momento, ni el lugar, pero lo único cierto es que Él va a venir por su iglesia. Recuerden que en los tiempos de Noé también se les advirtió a las personas que iba a venir un diluvio, que se iba a inundar toda la tierra, que todas las personas iban a perecer. Las personas no lo creen, más en ese tiempo porque dice la escritura que no llovía, sino que era un rocío que bañaba la tierra. Entonces, cuando uno no ha visto llover y le dicen que va a llover, que va a caer agua del cielo, pues uno comienza a cuestionar, no, pero eso no. Hoy en día también es lo mismo. Ya se nos ha advertido desde hace muchos años que el Señor va a venir por su iglesia, que estemos preparados, que Él va a venir por una iglesia santa, preparada, sin mancha, sin arruga. Y nosotros pues nos dedicamos a hacer nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia, todas las cosas que siempre hacemos y comenzamos a poner la venida del Señor por tardanza. Y eso, como les digo, mis hermanos, eso es grave que nosotros pongamos la venida del Señor por tardanza. Si en la iglesia nos ofrecen un curso o nos dicen, vea, vamos a estar orando a las 3 de la tarde, hora de Colombia, vamos a estar orando, pues la invitación no es solo para mí, es para usted también, para que separe su tiempo, para que se prepare. Sabemos que hay personas que en ese momento no podrán, pero habrá algún momento en el que sí podrán. Y lo importante es que nosotros cumplamos no con las personas, sino con el Señor. Que nuestro compromiso sea primeramente con el Señor. Hoy yo no puedo ver en este exacto momento cuántas personas nos están viendo, solo puedo ver las personas que están aquí en sala, Denicia, Marta, Ligia, Jocelyn, Karina.
Gloria a Dios por esas personas que puedo ver acá en la sala, pero hay otras personas de las otras partes que no las puedo ver, pero también los bendigo y también les hago la invitación que estudiemos, que nos preparemos, que si nos hacen algún programa en la iglesia, participemos de él, porque esto es para vida eterna, no es para nosotros. Recuerden que a nosotros ninguna persona de aquí nos está dando dinero, ni estamos recibiendo ni diezmos, ni ofrendas, ni cosas así para que digan, no es que ellos están trabajando, es por las cosas que les dan. No, nosotros estamos trabajando para el Señor. Hasta el momento no he visto aquí a ninguna persona, no sé, que nos diga, no, les mando un diezmo, una ofrenda, no, pues no estamos trabajando por dinero, estamos trabajando por amor a Dios. Todos los equipos que tenemos acá, el computador, los celulares, aún las luces, todas estas cosas, todo lo hemos comprado nosotros con nuestro propio dinero. Entonces, gracias a Dios porque es el que provee para todas las cosas y eso nos ayuda para que nosotros no dependamos de las personas, sino que las personas, el amor que nos inspira es darles lo que el Señor nos ha dado a nosotros, compartir este conocimiento, compartir lo que Él nos regala para que nosotros también podamos regalárselo a ustedes y que ustedes también lo compartan con otras personas. Usted podrá decir, uy, no, pero es que hoy nos regañaron. Bueno, está bien, sí, los regañaron, nos regañaron, porque eso es para todos nosotros. Pero gloria a Dios, porque Dios a quien ama reprende, como el Padre a su Hijo a quien ama. Entonces, si de pronto usted o yo nos sentimos regañados en este día, gloria a Dios por eso, porque Dios nos ama y Dios nos hace el reclamo. Y si no nos hiciera el reclamo, si no nos regañara, si no nos reprendiera, pues quería decir que no nos ama. Entonces, como si nos ama, entonces nos reprende, nos castiga, nos ajuicia, como decimos acá, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, amados hermanos, la invitación para que todos nosotros sigamos adelante sin desanimarnos, sino que al contrario, animándonos los unos a los otros. Ya para empezar con nuestra clase como tal, bueno, hemos venido hablando de unos pasos del Evangelio, qué hay que hacer con el Evangelio, y en total pues llegamos a 7 pasos. Valga la pena que esos 7 pasos que hemos venido estudiando en estos últimos domingos, prácticamente estudio de 2 meses, nosotros los pongamos por obra, que nosotros los podamos tener bien claros en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros podamos decir, bueno, sí, este paso es así, este es así, que nosotros lo podamos entender primeramente para nosotros y así tener un argumento para poderlo compartir a otras personas. Entonces, recordemos que nuestra primera clase fue oír, luego fuimos a creer, recibir, perseverar, retener, predicar y la clase de hace 8 días que fue enseñar. Entonces, todas estas 7 pasos que son en total, espero que en verdad usted haya tomado apunte, haya tomado nota. Si no tiene de pronto la nota, porque todo lo que hicimos fue guiados a través de la luz de las escrituras, todo tiene su respectivo versículo, su respectiva explicación bíblica, porque no podemos nosotros inventar nada, sino todo tiene que estar basado en las escrituras, en la palabra de Dios. No podemos inventar ni agregarle ni quitarle a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, para que usted también en su iglesia, en su país, donde quiera que nos esté viendo, sea exigente. Es que el pastor es un pastor famoso internacional, que no importa qué tan famoso y qué tan sabio y qué tantos diplomas tenga, qué tantos títulos, no. Lo importante es que así no tenga títulos, que así no tenga estudios, que así no sea famoso, pero que lo que nos enseña venga directamente de la palabra de Dios, sea palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra de Dios. Ahí es cuando tenemos que ser exigentes. Si eso no se está cumpliendo en nuestras iglesias, pues entonces que el Espíritu Santo nos guíe para que nos ponga en el lugar donde nos den los mejores pastos, de esos pastos que vienen directamente de Dios, ¿sí? Porque nosotros somos ovejas del Señor y necesitamos que el pasto que nos den, nuestro alimento, venga directamente del Señor. Entonces, que seamos exigentes en cuanto a la palabra de Dios. Y eso es una invitación que les hago, no para que se rebelen contra sus iglesias, sus pastores, ni nada, sino para con ustedes mismos,
que sean exigentes, todo lo que venga de Dios, eso es lo que me sirve, eso es lo que me conviene y es lo que le conviene a la iglesia, a la comunidad, porque cuando Él venga va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga y una iglesia ya completamente preparada. Y eso es lo que estamos haciendo, preparando a las personas, preparándonos a nosotros mismos para que cuando el Señor venga encuentre una iglesia preparada. Entonces todo esto es para prepararnos y estos 7 pasos que hemos venido estudiando, valga la pena resaltarlos, son de crucial importancia para que el Señor cuando venga encuentre una iglesia preparada. ¿Qué hacer con estos 7 pasos? Pues primeramente aplicarlos a mi vida, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, vamos a hacer un resumen, aunque muy corto, de cada uno de estos pasos, pero la idea es que usted vaya y vea todas las clases que están ahí grabadas, vea todas las clases, tome apuntes y comience a vivirlos, ¿sí? Comience a vivirlos porque no es solamente la información, una información en sí no me sirve de mucho si no la pongo en práctica, si no la pongo a producir, a dar fruto. Entonces eso es lo importante, que nosotros pongamos estas palabras, estas enseñanzas, todas estas clases, nosotros las pongamos a dar fruto, que nos las pongamos nosotros a que sean una palabra viva, a que nosotros vivamos en ellas. Entonces, recordemos que la primera clase fue oír. Entonces, oír es prestar atención con detalle a lo que se me está enseñando. Recordemos que en esa clase lo importante, hicimos un paréntesis entre oír y escuchar. Entonces, oír es cuando yo pongo atención con detalle, hago caso a lo que se me está diciendo, ¿sí? Escuchar es cuando por allá afuera hay una música de las personas y, bueno, a mí no me interesa esa música, entonces aunque está el ruido, aunque llega a mis oídos, pues no le pongo cuidado, solamente se escucha que hay una bulla por allá, pero no más. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro oído presto para oír el Evangelio, ¿sí? Escuchar con atención lo que se me está diciendo. No es de cualquier manera, sino es a la manera de Dios. Entonces, el oír me va a implicar que yo le ponga también el sentido a lo que me está diciendo. Cuando yo leo la escritura, también ponerle el sentido a lo que la escritura me está diciendo, porque recordemos que la Biblia muchas veces no es lo que está diciendo, sino lo que quiere decir. Por eso es que la Biblia es un libro vivo, porque no es tanto lo que diga, sino lo que quiere decir. Es un libro que no lo van a entender los grandes filósofos ni entendidos, porque hay cosas que nunca las van a poder entender. Nosotros la entendemos porque gracias a su misericordia, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos muestra a nosotros los pequeñitos lo que está escondido, esos grandes misterios que están ahí guardados y reservados como perlas de gran precio para usted y para mí. Entonces es importante que cuando leamos la escritura nosotros tengamos esa cobertura del Espíritu Santo y que nos sea revelado. Entonces cuando oigamos el Evangelio, que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos ayude a entender, a comprender y podamos salir adelante con estas clases. Entonces, oír es poner atención a lo que se me está diciendo, poner cuidado, prestar atención con detalle, ¿sí? Que no sea como a mí me pareció ni nada, sino poner bien cuidado como es. En las clases siempre les digo, si hay algo que de pronto no entienden o algo, pues bueno, me escriben y de cualquier manera llegamos a una investigación, todo bajo la luz de las escrituras. ¿Sí? Para poder dar una respuesta que sea conforme a las escrituras, no como a mí me parece o como yo pienso que sea, sino que sea una respuesta que venga directamente de las escrituras, porque eso es lo que usted y yo como ovejas del Señor necesitamos, que las palabras que nos dicen sean del Señor. Entonces, importante que nosotros pongamos nuestro oído para oír, valga la redundancia, que pongamos nuestro oído para oír las palabras de Dios. Entonces, ese oír me va a implicar que yo haga caso, que ponga cuidado, que ponga atención, ¿sí? Porque el Señor nos da la referencia de que si los hubiéramos escuchado, cuántas cosas hubiera la humanidad, hasta la historia del día de hoy, si hubieran escuchado al Señor, cuántas cosas se hubieran librado los pueblos, los judíos, todas esas personas que en su momento no hicieron caso del Señor y que por una forma u otra, por no poner cuidado, por no oír, por no prestar atención, tuvieron que pasar por las cosas que tuvieron que pasar, por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de angustia.
que son cosas que no debieron de haber pasado y que el Señor, de hecho, yo estoy seguro que no pretendía hacer pasar a su pueblo. Pero gracias a que nosotros somos personas sordas a veces, que no ponemos atención, que no prestamos atención al Señor, entonces nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Hoy en día el Señor también nos hace los mismos llamados que le hacía a su pueblo antiguamente. Esos mismos llamados nos los hace hoy, que pongamos atención, que prestemos oído, que pongamos cuidado, ¿sí? Entonces, oír es prestar atención a lo que se me está diciendo. Y eso es lo primero que pasa cuando llegamos a escuchar el Evangelio, ¿sí? A oír el Evangelio. Entonces, cuando yo lo oigo, comienzo ya la segunda etapa de esta clase, que es creer en el Evangelio. Entonces, lo que yo oigo que viene de parte del Señor, tengo que pasarlo a la parte de creer el Evangelio, ¿sí? Porque no solamente basta con oírlo, ahora es creerlo, ¿sí? ¿Y qué es creer el Evangelio? Entonces, creer es dar por cierto algo que se me está diciendo y que yo lo doy por verdadero, ¿sí? Entonces, cuando yo creo en algo, ¿sí? Hay personas que hoy en día tienen muchas otras ideologías y que ustedes se dan cuenta que son mentiras, que son cosas de hombre, que no son reales delante de Dios, pero la gente las quiere creer y viven en ello. Para nosotros el oír el Evangelio y que luego viene el paso de creer el Evangelio es cuando yo doy por cierto que lo que oí es verdad. Y ese creerlo empieza a regir mi vida, ¿sí? Creer es lo que en verdad va a marcar mi forma de ser, mi forma de comportarme, mi forma de hablar, de vestir, de ser una persona, de lo que yo crea. No es decir, bueno, eh, yo creo, pero cuando nosotros le ponemos un pero a lo que dice el Señor, pues no estamos creyendo, ¿sí? El segundo paso del Evangelio, que es creer, es dar por cierto algo que se me está dando, esa información que viene de parte de Dios, que el Evangelio es el Señor Jesús. Entonces, si yo lo creo, empiezo a comportarme como tal, empiezo a comportarme como una persona que en verdad está viviendo por el Evangelio, ¿sí? Entonces es porque yo lo creo. Si vivo conforme al Evangelio, es porque yo lo creo. Si yo obedezco, es porque estoy creyendo, ¿sí? Porque si yo digo, sí, yo creo, pero sigo haciendo mi voluntad, sigo haciendo como yo quiero, pues no estoy creyendo, ¿sí? Lo mismo las personas hoy en día. A las personas hoy en día se les dice de diferentes maneras, por ejemplo, en las empresas, a qué hora tienen que llegar, a qué horas tienen que ir a comer, a qué horas tienen que salir, cómo va a ser su horario, ¿sí? Entonces las personas escuchan eso, lo oyen y luego lo creen y lo hacen. Asimismo nosotros con el Evangelio. Nosotros oímos del Señor, oímos que el Señor Jesús tomó nuestro lugar en el castigo, que Él nos dice cómo comportarnos, cómo hacer, cómo decir. Y si nosotros en verdad creemos en el Evangelio, pues entonces vamos a, a vivir conforme a esa creencia. Entonces, cuando yo creo en el Evangelio, entonces doy por cierto lo que está escrito en la Biblia, lo que me enseñan en la iglesia, y comienzo a vivir a partir de ahí conforme a eso que estoy viviendo, a eso que estoy haciendo. Bueno, luego ya después de que hemos oído el Evangelio, que lo creemos, mi tarea, mi labor, mi obligación es creerlo, ¿sí? Porque si ya lo he oído y bueno, yo digo, sí, lo creo, pero ahí está, simplemente es como cuando a uno le sirven el almuerzo se ve muy rico, y todo, yo lo recibí, me lo pusieron a la mesa, pero no me lo como. Entonces, ¿de qué serviría tener un almuerzo, una cena rica, deliciosa, si no me la voy a comer? Así mismo es con el Evangelio. Si yo no lo recibo, o sea, recibirlo es permitir que Él venga a ser parte de mi vida. Es como cuando uno se casa, esta parte recuerden que en esta clase la comparábamos mucho como con el matrimonio. Entonces es cuando permito que otra persona venga a compartir mi vida, a ser parte de mi vida. Entonces, cuando yo creo en el Evangelio, cuando yo he oído el Evangelio y permito que Él venga a ser parte de mi vida, pues entonces lo estoy recibiendo. Y recibirlo quiere decir
que yo le permito ser parte de mi vida. O sea, ya no son mis decisiones, ya no es lo que yo quiera, no es ya lo que yo diga, sino que ya mis decisiones son nuestras decisiones. Ya no es mi carro, sino nuestro carro, ya no es mi casa, sino nuestra casa, porque todas las cosas las tenemos que empezar a compartir. Ya no soy yo solo, sino somos dos. Y para este caso, en el caso del Evangelio, pues entonces comparémoslo como que nos hemos casado con el Señor. Si yo oí, si yo creo en el Evangelio y lo recibo, entonces pongámoslo igual que como si fuera un matrimonio. Entonces usted ya puede decir, sí, yo me casé con el Señor, Él es parte de mi vida, Él es el que gobierna mi vida, ya no me manejo yo solo, sino es Dios el que viene a manejar mi vida. Entonces recibir el Evangelio es importante porque dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, antes las personas nos hacían entender en las iglesias que nosotros éramos adoptivos, pero no, cuando nosotros creemos, oímos, recibimos, o sea, somos las personas que recibimos el Evangelio. Dice que Dios nos da la potestad de ser hechos hijos, no adoptivos, sino hijos, ¿sí? Entonces ya somos personas parte de la familia de Dios, herederos y coherederos de la gracia del Señor. Entonces, importante que nosotros aprendamos a mirar y a desglosar todas estas cosas. Por eso les invito para que todas estas clases las vean con más detalle, que la comparen con las escrituras, que los versículos que leímos, todo, usted lo compare a la luz de las escrituras y le diga al Señor que a través de su Espíritu Santo le revele aún muchas más cosas, porque sabemos que por causa del tiempo y las circunstancias y todo, pues no podemos profundizar más, pero el Señor sí nos puede dar más capacidad de entender, de que nos muestre cosas que de pronto por la clase no se alcanzaron a salir en clase, pero que el Señor tiene muchas cosas ahí, ¿sí? Y que todas estas me van a ayudar para crecer, para prepararme, ¿sí? Bueno, dice el Señor, yo entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces nos convierte en parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces ya nosotros comenzamos a vivir para Él, nosotros le oímos, le creemos, lo hacemos parte de nosotros porque le recibimos. Pero hay algo muy importante después de este paso, de este tercer paso que es recibir. Hay otro paso importante que es el cuarto y es perseverar. Debemos perseverar en esto, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, tiene un matrimonio, un día se casó, pero de momento se fue, nunca más volvió a ese matrimonio, nunca más se hizo responsable, pues aunque esté casado, ese matrimonio pues no va para ninguna parte porque nunca se cumplió para lo que está hecho, para lo que está definido, ¿sí? Si yo oigo, si yo creo, si yo recibo, tengo que perseverar en el Evangelio, ¿sí? Porque eso es lo que me mantiene firme hasta el fin. Por eso dice la escritura que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Uno puede decir, no, pero es que yo soy salvo porque un día me llevaron a la iglesia y me hicieron hacer una oración de fe y yo la repetí y entonces ya por eso soy salvo. Pero el Señor en la escritura me dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Entonces quiere decir que sí, en un momento dado, pues yo puedo ser salvo por la gracia de Dios y su misericordia, pero si no cuido esa salvación, si no estoy ahí constante, si no estoy ahí ferviente, si no estoy ahí listo, presto para la palabra de Dios, para vivir conforme a sus escrituras, si no persevero hasta el fin, si me enfrío por el camino, a un tibio, porque dice que a los tibios también el Señor los vomitará, no sirve. O sea, todo, si mi vida está así, no sirve. Entonces tengo que encaminarme y guiarme a como el Señor quiere que yo esté, ¿sí? Porque no es solamente que yo vaya a la iglesia y repita una oración. No, es que yo persevere hasta el fin, hasta las últimas consecuencias en cuanto al Evangelio. Nosotros podemos ver ahí en la Biblia los ejemplos, cuando a algunos los apedreaban, a otros los echaban a las cárceles, a otros, a todos los apóstoles que les quitaron la vida, menos a Juan, a los antiguos que también tuvieron que estar en cárceles, que tuvieron que ser echados a fosos de leones, a hogueras,
persecución, pero ellos estuvieron ahí firmes, constantes, perseverando hasta el fin, que es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer hoy con el Evangelio, perseverar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, porque ahí viene la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Entonces, así mismo para nosotros, perseverar hasta el fin, no podemos nosotros decaer, no podemos decir, no, es que como en la iglesia no me saludan, pues entonces yo no vuelvo, es que no me quieren, es que no, no importa. Si nadie nos quisiera, si nadie nos amara, debemos estar seguros del amor de Dios, que dio todo lo que hizo, todo es en pro de mi salvación, para que yo fuera salvo, para que usted y yo fuéramos salvos. O sea que Dios tiene un amor más grande que cualquiera que las personas que me pueden rodear y amar. El amor de Dios por mí es más grande. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, porque a veces las personas llegan aún hasta el suicidio porque dicen que nadie los quiere, que todos lo odian, en fin, eh, eh, y eso no es así. El Señor dice que con amor eterno nos ha amado. Entonces, si hay alguien que nos ame, que lo ha dado todo por nosotros, y gracias a Dios por todas estas cosas. Entonces, que con la ayuda de Dios nosotros podamos perseverar, que no nos cansemos y cuando nos cansemos también estén nuestros hermanos para que nos ayuden, nos demos la mano los unos con los otros, nos animemos, sigamos adelante, que no decaigamos, sino que perseveremos hasta el fin para que podamos llegar a ser salvos. Esto es la importancia de perseverar. Entonces, ahí vamos. Dice oír, creer, recibir, perseverar, ¿sí? En ese perseverar también va muy de la mano con el quinto paso, que es retener, ¿sí? Que nosotros no solamente nos limitemos a perseverar y mantenemos, sino que lo que también el Señor nos ha dado, lo retengamos, ¿sí? Es importante que nosotros retengamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque pues primeramente es una orden de Dios, que nosotros retengamos el Evangelio, que nosotros lo retengamos, ¿sí? Nosotros cuando vamos a la iglesia, a veces vamos y cumplimos y damos el diezmo, la ofrenda, saludamos a los hermanos, estamos los unos con los otros, cumplimos con todo el protocolo de la iglesia y ya pensamos que con eso lo hacemos suficiente. Pero retener es que nosotros perseveramos, obedecemos y no nos apartamos del Evangelio, ¿sí? Dice que nosotros nos estamos esforzando para cuidar de hacer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, para hacerle caso al Evangelio, que es el Señor Jesús, ¿sí? Para que nosotros podamos retener sus palabras, no solamente que vamos y leemos, porque es que me han dicho que tengo que leer 4 capítulos diarios y ya. No, no es tanto leer una cantidad, sino que lo que leamos lo retengamos, lo pongamos por obra en nuestras vidas, lo podamos nosotros llevar con nosotros como lumbrera nuestro camino, ¿sí? Que todo lo que nosotros podamos estudiar, que nosotros lo que nos enseñen en la iglesia, lo pongamos como parte fundamental de nuestra vida, que lo que nos enseñen lo pongamos por obra. Porque a veces uno va a la iglesia y, ay, qué enseñanza tan bonita, ay, sí, esa enseñanza de hoy estuvo muy bendecida, qué bendición, se sentía el poder de Dios en esa música, en esa alabanza, en lo que nos enseñaron y ya la persona sale y se le olvidó todo lo demás, vuelve a su vida común, a comportarse como siempre, a vestirse como siempre, a hablar como siempre. Entonces se le olvidó retener el Evangelio y retenerlo es que yo voy a la iglesia, pongo cuidado a lo que me dicen, o voy a las escrituras y todo lo que leo lo pongo por obra en mi vida. Esto es reteniendo lo que el Señor me está dando, ¿sí? Porque todo lo que el Señor me ha dado para mí puede que sea gratis, pero para el Señor esto le costó mucho. Recordemos que Él llevó nuestro castigo hasta las últimas consecuencias, ¿sí? El Señor lo hizo todo para nosotros, para que nosotros hoy en día pudiéramos ser salvos, pero no fue gratis, a él le costó mucho, para nosotros sí es gratis, es algo, un bien inmerecido que nosotros tenemos ahí, pero para el Señor sí le costó mucho, por eso la importancia que nosotros tenemos de retener el Evangelio, ¿sí? Que lo que sabemos lo pongamos por obra, que no nos conformemos simplemente con ir a la iglesia, poner cuidado, cumplir con todos los protocolos y ya, listo. No,
sino que nosotros lo pongamos por obra, que así como en los pasos anteriores que oímos, que creemos, que recibimos, que perseveramos, pues así mismo retengamos, es retener todas esas cosas que no las demos por olvidado y que si algo se nos está olvidando, pues lo repasemos y lo volvamos a poner por obras. Por eso dice que nos ayude a caminar por las sendas antiguas, porque hay cosas que aprendimos hace años, pero no las ponemos por obra. Entonces es importante que nosotros pongamos por obra todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor nos muestra, todo lo que el Señor nos indica, nos guía. Es importante que nosotros podamos hacer esto. Y también pues ya en la penúltima clase estábamos nosotros viendo predicar. Recordemos que predicar es anunciar algo, ¿sí? De pronto, digamos, comparábamos en esa clase de pronto la persona que tiene un emprendimiento, una empresa, un negocio, algo, entonces anuncia esa empresa, ¿sí? También les comparaba un poco con cuando le ofrecen a unos servicios de internet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si uno nunca ha tenido internet en su casa, viene una empresa, un vendedor y le dice, no, es que vea, usted necesita esto, porque si tiene el internet en su casa, usted va a poder hacer vueltas bancarias, ya no tiene que ir hasta el banco, lo puede hacer desde su casa, ya usted no tiene que ir a estudiar porque puede estudiar desde su casa, ya. Entonces el vendedor comienza a ofrecerle a usted una serie de ventajas que usted antes no tenía y que le van a hacer más fácil su vida, ¿sí? Entonces uno comienza a tener ya la necesidad de ese servicio. Entonces, en el caso del Evangelio, nosotros debemos crearle a la persona una necesidad que ya tenemos. ¿Y cuál es esa necesidad? Pues la necesidad de ser salvos. Todas las personas hemos nacido pecadores, todos somos dignos de muerte, todos somos dignos de ir al infierno por causa del pecado, porque ya nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, la necesidad ya está dada, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer como personas que hemos oído, que hemos creído, que hemos recibido el Evangelio, que perseveramos en el Evangelio, que retenemos el Evangelio? Entonces, nosotros como vendedores del Evangelio tenemos que llevarle la solución a las personas que están viviendo o que están pasando por un momento de dificultad, así como nosotros también en su momento lo estábamos haciendo, que nosotros estábamos siendo pecadores, que muchos estábamos de pronto en vicios, en contiendas, en una vida desordenada, bueno, en fin, tantas cosas que se pueden presentar como nosotros vivíamos antes. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que la necesidad ya está dada, que somos dignos de muerte, como dice la escritura, pero que sí ya hay un remedio, hay una solución, ya hay, así como cuando viene el vendedor del internet o cuando yo voy a un sitio de celulares y quiero un celular más o menos económico, un celular barato, un celular que no me tenga que representar gasto. Entonces viene el vendedor y me muestra un celular que tiene infinidad de aplicaciones y de usos y de cosas y las cámaras y la imagen y todo. Entonces él comienza a venderme una necesidad que yo no sabía que necesitaba. Y el Evangelio es exactamente lo mismo. Nosotros debemos mostrarle a las personas que si no nos arrepentimos, pereceremos. Entonces ya la necesidad está puesta, la necesidad ya existe, la necesidad es real y que hay una solución, que hay una solución y esa solución es el Señor Jesús, es el Evangelio, el reino para salvación. Entonces ya la necesidad está puesta, por eso nosotros debemos este Evangelio profundizar en él, creerlo, recibirlo, perseverar, retenerlo, ¿sí? Y en el caso de predicarlo es darlo a conocer, ¿sí? A veces uno piensa que predicar es pararse allá en el púlpito y dar un sermón y la gente aplaude y gloria a Dios y todos para su casa. Pero es que enseñar en este caso, para nosotros poder predicar en este caso, es que nosotros le mostremos a las personas que ya hay una necesidad, pero que también hay una solución. Y esa solución es Cristo el Señor, que nosotros entendamos bien el Evangelio, en qué consiste, en qué hacemos, y recordemos que en esa clase también al final
eh, estudiamos un poquito de cómo hacerlo para que podamos nosotros llevarle a las personas este evangelio, esta solución de que para que no vayan al infierno, porque como les decía, la necesidad ya está dada, ya existe una necesidad. Entonces, cada uno de nosotros ya tenemos un trabajo. Ya, si nosotros sabemos mucho del Evangelio, mucha Biblia, pues gloria a Dios por eso. Todo ese conocimiento y todos esos títulos y todas estas cosas hay que ponerlas ya a que den fruto, ¿sí? Pero si de pronto yo soy nuevo en la iglesia, tengo poquita información, entonces tengo que cuidar mi testimonio, porque mi testimonio es lo primero que va a hablar. Tengo que cuidar mi lenguaje, hasta mi forma de vestir, de comportarme, porque todo esto marca el principio del testimonio para que las personas vengan al Señor, ¿sí? Todo esto, su forma de hablar, lo va a identificar. El Señor le va a dar la sabiduría, pero usted tiene que poner de su parte para marcar la diferencia. De pronto no puede pararse en un púlpito y predicarle a una iglesia, pues si de pronto no tiene esa oportunidad, no importa, porque el púlpito es el mundo, el púlpito es la calle, el púlpito es su familia, los compañeros de trabajo, su empresa, todos estos se convierten en el púlpito que el Señor ha puesto para que yo comparta el Evangelio, para que yo sea luz en medio de las tinieblas. No hay una excusa en la cual uno pueda decir, no, es que yo lo hago así porque es que yo pienso que esto es así. No, es hacerlo a la forma de Dios, según los parámetros de Dios, según como yo lo he oído, según como yo lo creo, según como yo lo he recibido, porque tengo que perseverar, tengo que retener. Entonces predicar no consiste solamente en pararme en un púlpito a dar un sermón, sino para predicar necesito es mi vida, necesito es un día a día, necesito unos compañeros de trabajo, unos familiares, unas personas que me rodeen. Para eso es que está el Evangelio, para mostrárselo, para llevarle luz a las personas que no la tienen, para hacer luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que hace el Evangelio en mí y así es la forma de predicar. Claro que si tengo la oportunidad de ir a una iglesia y pararme en un púlpito y dar un sermón, pues también, gloria a Dios por eso. Y las personas que lo pueden hacer, pues que aprovechen para llevar a las personas al arrepentimiento, para llevar a las personas al conocimiento de las escrituras, al conocimiento del Señor, porque finalmente esto es lo que va a llevar a las personas al reino de los cielos. Cuando el Señor venga, encuentre una iglesia preparada. Y los que ya murieron, recordemos que van a resucitar primero. Y si alguno estamos vivos en el momento en el que el Señor venga, pues en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ese es el propósito del Señor, que usted y yo no nos perdamos, que seamos salvos. Y esta luz tenemos que compartirla. Esta es la forma de predicarle a las personas, que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna, ¿sí? Y ya recordemos que el último paso que lo vimos en la clase anterior de hace 8 días, pues este último paso, predicar es predicar, pero recordemos que predicar y enseñar son dos cosas paralelas, ¿sí? No son lo mismo, aunque para muchas personas es lo mismo, pero no, él tiene sus diferencias y es bueno nosotros poderlas hacer. Predicar, recordemos que es tener una información y darla a conocer. Es como un trasplante de información, es como como lo llamaríamos con los computadores, es como a pasar de un lugar a otro una información, ¿sí? Entonces es dar a conocer algo, una información, es un anuncio. Y para las personas es como crearles esa necesidad de que nosotros vayamos al Evangelio y les demos a las personas lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces yo le enseño a la persona cómo es orar. Lo primero que usted debe poner en práctica cuando le vaya a enseñar a las personas es a orar, ¿sí? Porque a veces para muchas personas orar es hablar con Dios. Ustedes lo saben que en todas las iglesias aún hoy en día se enseña eso. Pero recordemos que a la luz de las escrituras, el orar es el que nosotros le damos al Señor nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, orar no es precisamente que sea hablar con Dios. Hablar es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, pero orar en sí es pedir, darle nosotros esas necesidades al Señor y el Señor actúe en ellas.
Por eso lo importante de enseñarle a una persona, de enseñarle, que es el último paso que nosotros tenemos, eh, para dar a conocer el Evangelio, entonces es enseñar. Y si nosotros le enseñamos a las personas a orar, a enseñarle a las personas que Dios sí es real, que Dios sí contesta, que Dios sí está ahí, que Él está para nosotros, entonces la persona va a darse cuenta de que en verdad lo que necesita es de Dios, ¿sí? Que en verdad se puede crear un vínculo con Dios, se puede crear una relación con Dios. Y orar es la primera forma como una persona puede empezar a tener una relación con el Señor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dice que aún hasta las rocas hablarán. El trabajo de nosotros es ese, consiste en que nosotros llevemos a las personas al arrepentimiento, consiste en que nosotros les enseñemos a todas las personas, a todos aquellos que necesitan del Señor, ¿sí? Y lo primero, pues enseñarle a la persona a orar. Lo segundo, enseñarle a las personas de la palabra de Dios, de los milagros de Jesús, porque recordemos lo que dice ahí en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces, después de que le hayamos enseñado a la persona a orar conforme a las escrituras, ¿sí? Según así como está en Mateo, que nosotros le podamos enseñar a orar a la persona, que orar es pedir, no es hablar con Dios, sino orar es pedir. Entonces la persona va a tener un vínculo con el Señor, va a aprender a ver y a identificar que Dios tiene un vínculo directo con nosotros, que no necesitamos, como de pronto nos enseñaban en alguna iglesia tradicional, que teníamos que ir al sacerdote y contarle nuestras penas, nuestros dolores, nuestros pecados, y él hiciera como su respectiva intercesión entre Dios y nosotros. Pero el Señor es directo, el Señor hace una relación directa, cara a cara, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener un intermediario porque ese intermediario ya existe, el Señor Jesús, que es el puente directo entre Dios y nosotros. Y todo lo que nosotros pedimos es en el nombre del Señor Jesús, que fue quien ganó todas las cosas para nosotros. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que toda esta relación se puede crear delante del Señor, delante de nosotros, porque es para vida eterna. No es cualquier cosa, es algo muy importante que todas las personas debemos tener en cuenta. Todas las personas debemos tener en cuenta que esto que nosotros estamos enseñando es para vida eterna. No es para lucirnos ni para mostrarle a las personas que, uy, cómo saben de Biblia, uy, que eso. No, 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 eso no es importante. Lo importante es la relación que tengamos con el Señor. Lo importante es la relación que se pueda crear entre Dios y nosotros, ¿sí? Porque nadie puede venir a abogar por mí aparte del Señor Jesús. Nadie puede abogar, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis familiares, ni mi mamá, ni mi papá. Nadie de ellos puede abogar por mí. Cada relación es única e intransferible delante de Dios. Por eso la importancia que nosotros debemos de enseñarle a las personas a tener una relación directa con Dios. Hay veces que las personas a causa de sus pecados dicen, no, pero es que yo he sido muy pecador y yo sé que el Señor de pronto eso no me escucha, yo sé que es complicado y comienzan a poner una serie de obstáculos y de cosas que tienen las personas ya ideas preconcebidas en su cabeza de que Dios no los va a escuchar, de que Dios no los va a atender. Y eso no es verdad. Dios está con su oído dispuesto para todas las personas. Uno puede decir, no, es que yo he sido muy tremendamente pecador y yo sé que el Señor no me escucha. No, por más pecador que uno haya sido, el Señor siempre va a tener oídos para nosotros. Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos y a llevarnos al perdón. El Señor siempre va a estar dispuesto para usted y para mí, para que sigamos adelante en las Escrituras. Entonces no nos olvidemos, pongamos por obra estas 7 clases que hemos visto. Hoy es, pues bueno, es un resumen con la ayuda de Dios. Ya en futuras clases tendremos otros temas, pero que el Señor escriba en nuestra mente y nuestro corazón todas estas clases que hemos venido viendo en estos últimos 2 meses. Que no se nos olvide lo que es oír, que no se nos olvide lo que es creer, que no se nos olvide lo que es recibir, que no se nos olvide perseverar, que no solo nos olvide retener el Evangelio, que en todo momento y en todas partes prediquemos el Evangelio y que a toda persona que se nos dé la oportunidad le podamos enseñar.
porque estos son los pasos que nosotros debemos seguir con relación al Evangelio, que cada uno de nosotros podamos perseverar en ellos, estar en ellos, que sean parte de nuestra vida, que sean parte fundamental de lo que somos, de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, independientemente a nuestras profesiones, al trabajo que nos dediquemos, al oficio que hagamos al día, pero en todo momento y en todo lugar estamos nosotros predicando, estamos nosotros enseñando, ¿sí? Entonces es importante que nosotros aprendamos a oír, retener, recibir, perseverar, ¿sí? A estar siempre con estos pasos, siempre predicando, siempre enseñando, porque es a lo que se nos ha mandado, y estar listos y preparados para cuando venga el Señor por su iglesia. Entonces, amados hermanos, espero que en verdad estos 7 pasos marquen nuestra vida, estos 7 pasos nos ayuden a ser parte de la obra del Señor donde quiera que estemos, sea un pueblo, sea una ciudad, sea en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, todo esto nos ayude para perseverar en el Evangelio, para ser criaturas nuevas, renovadas por la gracia del Señor, y que cada uno de ustedes en verdad pueda grabar esto en su cabeza, en su corazón, que el Espíritu Santo nos lo escriba allí, nuestra mente, nuestro corazón, y que no se nos olvide, que aunque pasen los años, no se nos olvide. Entonces, yo que pensaría que en el futuro tendríamos que volver y echar una repasadita de estos pasos, porque nosotros como humanos estamos dados a olvidar las cosas. Y, pero bueno, olvidamos las cosas que nos convienen, que son buenas para nosotros, porque cuando es un chiste o cuando es alguien que nos hizo mal o cuando es alguna cosa que no conviene, tenemos esa capacidad de recordar, pero lo bueno hay veces que tiende a olvidársenos. Es para que no se nos olvide, que sea el Señor ayudándonos para que estas clases permanezcan, que cuando alguien las quiera volver a ver, pues vuelva y las haga de nuevo y vaya a la Biblia y escudriñe y se alimente aún más, que no se conforme con lo que le hemos dado, sino que aún vaya y escudriñe más de lo que necesita que escudriñemos. Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por estar en esta clase. Eh, que sea el Señor ayudándonos a todos y cada uno de nosotros, que nos ayude a perseverar, a estar siempre pendientes con esta clase. Y bueno, los voy a dejar con mi esposa para que les haga los anuncios, nos ayude a orar para despedir la oración. Y bueno, si de pronto alguno de ustedes que nos están viendo aquí en la sala o los que están en internet, si tienen alguna duda, nos pueden escribir por el interno, con mucho gusto les podemos ayudar. Y bueno, todas las personas que nos quieran también colaborar, también por el interno. Y en fin, bueno, pues que todo esto que hagamos sea para la gloria del Señor. Hermanos amados, el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios estaremos en un próximo estudio. Y que bueno, la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios le bendiga, amados hermanos. Y bueno, los dejo acá con mi esposa para que ya nos termine la clase.